Esta es la nomenclatura para éteres. Acuérdense que el grupo funcional es llamado alcoxi y estas R se refieren a cadenas, como lo podemos ver aquí. Ok, vamos entonces a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo vemos una cadena lineal y no ramificada. Una de las reglas nos dice que debemos de tomar a la cadena más pequeña que esté ligado al oxígeno para formar nuestro alcoxi. En este caso, este de aquí sería nuestro alcoxi y el resto es nuestra cadena principal. En este caso consta de 2 átomos de carbono, ¿ok? 1 y 2. Ok, nos dice la regla entonces que se debe de nombrar el grupo alcoxi de acuerdo al radical al que está unido. En este caso es un metil, pero lo vamos a tener que poner la terminación oxi. Entonces a este le llamamos metoxi y lo vamos a llamar como si fuera un radical, no con la terminación il o hilo, sino con la terminación oxi. Entonces no ponemos la numeración o el carbono en el cual se encuentra ligado ese grupo alcoxi, puesto que es en la posición 1. Entonces nosotros simplemente lo vamos a llamar metoxi y nombramos nuestra cadena. Como está formada por 2 átomos de carbono, es un etano. Entonces se llama metoxi etano. ¿Por qué la terminación ano? Porque tenemos enlaces sencillos, ¿ok? Metoxi es por el más pequeño y etano es por el resto de mi cadena. Vamos ahora aquí con el segundo ejemplo. Si ustedes observan, igual parece como si fueran la misma cantidad de átomos de carbono, pero no. ¿Ok? Acuérdense que debemos de tomar la cadena a la que se encuentra enganchada el oxígeno, la más pequeña, para que éste funja como nuestro alcoxi y el resto nuestra cadena principal. Entonces enumeramos y nombramos nada más el radical. Como tiene 2 átomos de carbono este alcoxi, entonces se llama etoxi. Se llama etoxi. No ponemos la posición porque sabemos que siempre está en la 1. Y de aquí nombramos nuestra cadena. Tiene 3 átomos de carbono. Se va a llamar propano. Entonces nuestra estructura se llama etoxi propano. Terminación ano porque son estructuras sencillas o enlaces sencillos y que da lugar a un alcano. Ok, aquí ya igual nuestra estructura se ve el alcoxi como una ramificación. Siempre que esté como una ramificación, cuando se tome la estructura de la cadena más larga, este siempre debe formar pues parte de esa ramificación o de esa estructura ramificada. Ok, en este caso entonces pues se ve súper simple porque está aquí la estructura de nuestra cadena principal y este pues funge como nuestro radical. La regla nos dice que entonces se debe de empezar a enumerar nuestra cadena principal por el extremo donde se encuentre más cercano ese grupo alcoxi. En este caso es de izquierda a derecha, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez se debe de nombrar los radicales pero con la terminación oxi. En este caso es un metil. Y tenemos que indicar antes en qué posición o en qué carbono se encuentra ligado de mi cadena principal. En este caso es la posición 3, se llama metoxi. Y ahora sí, nombro mi cadena principal, consta de 6 átomos de carbono, enlaces sencillos, se llama hexano. Por lo tanto, mi estructura se llama 3-metoxi, porque hay un alcoxi que es un radical metil. En la posición 3 tiene 6 átomos de carbono, se llama hexano. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo ya ustedes pueden observar una doble ligadura
Ojo, esa doble ligadura o triple en su caso siempre debe formar parte de la cadena principal. Entonces, por ahí el alcoxi puede quedar como en el ejemplo anterior como radical. Vamos entonces a enumerar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces lo podemos tener nuestra cadena principal en forma vertical o en forma de L. Yo la voy a tomar en forma vertical. Y lo que está afuera entonces son mis radicales. Ok, y aquí la pregunta es, ¿por qué extremo se debe de empezar a contar? Por donde se encuentre más cercano el doble enlace o por donde se encuentre más cercano mi grupo alcoxi. En este caso es por el extremo donde se encuentre más cercano ese doble o triple enlace. Ok, y empezamos a enumerar. 1, 2, 3 y 4. Ok, aquí como en las reglas anteriores decíamos que los radicales empiezan a nombrar por orden alfabético. Aquí hay una pequeña excepción. Aquí primero siempre se va a nombrar el grupo alcoxi y después el resto de mis radicales, pero ahora sí por orden alfabético. Entonces, aquí tenemos que está 3 guión. Nosotros vemos que es un isopropil, ¿ok? Acuérdense que es como esa Y. Entonces es isopropoxi. Acuérdense que utilizamos la terminación oxi para este tipo de alcoxis. De ahí entonces ahora sí por orden alfabético. Este es bromo y este es metila. Entonces el que sigue es bromo. ¿En qué posición se encuentra en la 2? Es bromo. De ahí en la posición también 3 encontramos metil. Y ahora sí nombramos la cadena, pero anteponiendo en qué posición se encuentra nuestro doble triple enlace. En este caso es en la posición 1. Entonces es 1 y tiene 4 átomos de carbono. Es doble enlace, debe de tener terminación eno. Entonces es 1 buteno. Ok, ahora bien, vamos con una estructura cíclica. Siempre las estructuras cíclicas que sean mucho más grandes que la estructura lineal que está unido al alcoxi o al oxígeno en este caso, pues van a fungir como mi estructura principal. En este caso tiene 6 átomos de carbono mi ciclo, por lo tanto, este va a ser mi radical. Lo nombramos igual, no ponemos posición 1, 2, 3, porque como es el único, pues siempre va a ser la posición 1. Tiene 2 átomos de carbono, entonces se llama etoxi. Y nombramos como tal el ciclo. Acuérdense que siempre escribíamos la palabra ciclo. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 6. Son estructuras o enlaces sencillos, entonces va a ser hexano. Y estos son todos los ejemplos de cómo podemos nombrar a los éteres.